martes que tienes ahora lunes. Corta. Bueno, tienes ahora muchas cosas, Luis Pedro. Bueno, de eso vamos a platicar hoy. Vaya, seguramente. Si no... Mira, y hablando de eso, este fin de semana, es que yo no termino con este tema. El bochornoso, esa bochornosa presentación de la inauguración de los Juegos Centroamericanos, para mí una gran lástima. Ya lo había yo mencionado en alguna otra oportunidad, pero después de ver ese acto, yo tengo que decir, para mí es mamarracho de acto de inauguración, es un tema ya de vergüenza, no nacional, internacional. Un tema deslucido, y te voy a hacer las críticas de todos los países de Centroamérica. A uno de los temas, hemos perdido tal institucionalidad en el país que de alguna manera, por supuesto que tiene sus equilibrios, pero mientras estaba la inauguración de los Juegos en el Centro Comercial de Zona 16, en Plaza Central estaba el evento de 20 de octubre, por los señores de la banda marcial, mis respetos, ahí se hizo un acto de festejo para ellos, pero el presidente y las autoridades de gobierno estaban ahí. En los Juegos Centroamericanos solo estuvo la ministra de Cultura, que gracias a Dios llegó, pero efectivamente, la organización de los Juegos, ¿y sabes qué? terrible. Yo pienso que ha estado circulando en redes sociales ni siquiera se puede decir, vale, yo no sé qué fue ese mamarracho. Y yo estoy seguro que cualquier escuela, yo he visto muchas presentaciones de escuelas privadas, de niños que tienen excelentes presentaciones, con excelentes coreografías. Yo estoy seguro que los deportistas con suficiente apoyo hubieran hecho algo lindísimo, pero oportunidades que se pierden, y sobre todo ahora hazme reír, estaba viendo ahí que los mismos hermanos, el expresidente de El Salvador y otros países centroamericanos han estado replicando y haciendo muchísimos comentarios lastimosamente no buenos, pero bueno, ahí sí que tiempos y temas muy cortitos perdidos para discutir varios, Luis Pedro. Seguro. El tema de los fugados, pues se supone que son 20, ya hay 4 por ahí ya un candidato político anda diciendo que hubo otros fugados en Escuintla, vamos a ver qué pasa. De MP Mingo, los ministros, los vices, directores denunciados dentro de ellos mismos. Que por cierto, Héctor, yo creo que con un caso como el de los fugados, no la renuncia, el despido del ministro de Gobernación debería haber sido con efectos inmediatos de parte del presidente de la República, como un pequeño mensaje de la responsabilidad política, aparte de las responsabilidades legales, eso que lo responde el ministro después, o el exministro. En este caso, un tema de un mensaje, por lo menos de responsabilidad en contra del ministro. Y lo que han hecho es estarlo ahí apañando, que no ha tomado posesión el nuevo ministro, entonces sigue en funciones, lo están protegiendo realmente. Y hay algo más, Luis Pedro. El día de ayer se inaugura, creo que fue hoy en la mañana, se inaugura en Antigua el evento internacional de sistemas penitenciarios organizado por la OEA, el tema de los sistemas penitenciarios. Pueden ustedes imaginar en Guatemala, hoy por hoy, ser sede latinoamericana de los sistemas, de cómo administrar sistemas penitenciarios, que de verdad es algo vergonzoso. Terrible. Así, y para terminar, hoy vamos a entrar en un tema sumamente importante. Vamos a tratar de ser lo más objetivos posibles, porque hoy por hoy, Héctor, yo creo que nos falta análisis racional en estos temas, porque por un lado la gente de gobierno siempre va a decir que todas las cosas de las que se critican del gobierno son mentira. Por el otro lado, pues van a hacer exactamente lo contrario, demeritar digamos, cualquier intención de hacer algún cambio. En fin, entonces vamos a tratar de analizar un tema sumamente complicado, sumamente serio, el día de hoy con gente seria. Y vamos a hacerlo de la manera más objetiva posible, como siempre, porque es de mayor trascendencia nacional. Y es que hoy, en conferencia de prensa, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, presentó un caso denominado la corrupción de UNOPS, de los contratos de UNOPS, que son por cerca de $1,000 millones. 943,944,400 dólares, que hacen 7,230,614,632,54 millones de quetzales. Y a ver, no es el tema del monto, es el tema de lo que se está denunciando, un tema de supuesta corrupción que estaría vinculada con el presidente de la República, con un secretario de la presidencia de la República, con exministros y actuales ministros de salud pública, es decir, y otros funcionarios y algunos personajes bastante oscuros de la historia de las farmacéuticas en Guatemala. O sea, es un tema sumamente serio y para eso vamos a
Tenemos esta noche en el set de a las 8:45 de Canal Antigua a 3 invitados especiales. Nos acompaña el licenciado Luis Velázquez, él es analista político, también ha sido candidato presidencial, una persona, es economista también, una persona muy respetada en el medio guatemalteco. Ya lo hemos tenido aquí como consultor y un invitado varias veces en Canal Antigua. También nos acompaña Héctor Aldana, él es diputado al Congreso de la República por el partido Vamos. Así es. Y tenemos allá al fondo al doctor Freddy Sánchez, él es doctor en Derecho, especialista en Derecho Penal, que nos acompaña también y nos va a ayudar también a ver las diferentes aristas del caso que se presentó hoy. A ver, vamos a recordar, en Guatemala hay una presunción de inocencia que le beneficia a todos los ciudadanos, a todos los habitantes de la República, pero por supuesto, a través de un sistema acusatorio penal como el que tenemos en Guatemala, es a través de las pruebas como se desvanece esa, digamos, esa presunción constitucional de inocencia. Pero para hablar un poquito del tema de hoy, tal vez vamos a empezar con el especialista, con el doctor Sánchez, doctor en Derecho, como les decía. ¿Cómo podemos interpretar la presentación que hace el Ministerio Público, las acusaciones que hace el Ministerio Público el día de hoy? Sí, muy bien, muy buenas noches. De igual forma a los invitados que están presentes. Sí, efectivamente el día de hoy la FESI, a través de los medios de comunicación, da a conocer un nuevo caso. Un nuevo caso en donde se fundamenta en una denuncia presentada en el mes de abril del año 2024 y posteriormente, al parecer, también es un oficio que se libra a la Contraloría General de Cuentas para que la Contraloría General de Cuentas audite un convenio que se suscribe entre el Ministerio y una institución a nivel internacional. Naciones Unidas. Sí, de Naciones Unidas. El tema central radica en verificar, por ejemplo, en el caso del convenio, si este convenio debió de haber sido aprobado previamente por el Congreso de la República. Y de ahí pues se desprende la naturaleza del denominado abuso de autoridad, en donde una persona no tiene la autoridad legítima para firmar un contrato de esta naturaleza, y de igual forma los demás hechos delictivos, por ejemplo las asociaciones ilícitas y probablemente la falsedad ideológica en la que se pudo haber incurrido. Ahora bien, el tema que nos trae a cuenta es verificar ese asunto en particular. Y sí, efectivamente, el artículo 171 de la Constitución Política de la República, en su numeral J, si no estoy mal, digamos literal J, numeral 3, indica específicamente que este tipo de convenios deben de ser aprobados por el Congreso de la República. En tal sentido, por ejemplo, ellos denominan los denominados hallazgos y a la vez los califican como un indicio racional suficiente, y derivado de eso pues solicitan las órdenes de aprehensión, que el día de hoy están ya una persona, creo que fue capturada, y 3 personas, una persona con antejuicio y las otras 3 personas que probablemente también están en las mismas circunstancias, es decir, los delitos de abuso de autoridad por la posibilidad, porque eso tendrá que ser analizado también ante juez competente, aunque aquí hay algo bien interesante, es decir, si ya se solicitaron órdenes de aprehensión, ya se presume, por así decirlo, y hay una presunción de que se comete un hecho delictivo y por lo tanto tendrá que ser juez competente, juez de garantías constitucionales y legales, quien dirime el conflicto para verificar necesariamente, en el caso primero, que es de naturaleza de un convenio a nivel internacional y debe de verificarse previamente si ese convenio debió de haber sido aprobado previamente por el Congreso de la República y no suscribirse de esa manera, lo cual conllevó la naturaleza de los hechos delictivos, los cuales hoy se persiguen. De alguna manera interesante, doctor, pero diputado, haciendo alusión a lo que el doctor nos decía, si este debió haber sido un convenio que debe haber suscrito el Congreso o no, y ahí creo que el artículo 179 de la función pública de funcionarios es bastante explícito, y de repente podría ser un tratado, un convenio de los que se llevan a través de tratados internacionales. Ante esa disyuntiva de una y otra posición,
desde el Congreso de la República, ¿cómo se vio? Desde el momento en el que se suscribe este convenio. Bueno, un saludo a todos los televidentes también. Pues la verdad es que nosotros en el Congreso vimos a lo interno de que necesariamente, en cumplimiento del artículo 171, inciso L, que es de nuestra Constitución, menciona claramente en qué casos tiene que acudir. Por ejemplo, el artículo constitucional, aprobar, esas son funciones del Congreso de la República. Aprobar antes de su ratificación los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional. Y en el numeral 4 de ese inciso L, los que constituyen compromiso para someter cualquier asunto a decisión judicial o arbitraje internacional. Ahorita explico. Y 5, contenga cláusula general de arbitraje o de sometimiento a jurisdicción internacional. Todos los convenios, y en exclusivo este que hace con UNOPS, es que se somete ante cualquier discrepancia a un tema de arbitraje, a un tema de un organismo internacional. Por ende, sí era necesario que llegara al Congreso. Estamos hablando que si estamos en números redondos, 7.500 millones de quetzales, estamos hablando que es el 0.5% del presupuesto anual. O sea, es una cantidad exorbitante. Y aparte tendríamos que ver la parte técnica. Ahorita solo estamos viendo la parte legal, por así decirlo. Pero entonces pongámonos a ver qué clase de medicamentos son los que nos están dando. Porque una de las partes del convenio, y hay que decírselo a la población, es que tenían que hacer eventos o compras de mejor calidad, mejor calidad, de mejor precio, de beneficio para la población. Pero ¿cuál es el problema? Lo compran aquí en Guatemala. Y uno de los productos que, por ejemplo, compraron en la India, resulta que en el mes de febrero la Dirección de Control y Regulación de Productos Farmacéuticos dijo: el paracetamol que trae la UNOPS no es el más idóneo, trae microbios, digámosle, o está adulterado, no lo distribuyan. Y aún así el ministerio se dio a la tarea de distribuirlo. Y es que yo, hablando con varias personas, me decían: mire, hay una pastilla que es la metformina, que si mal no estoy es para la diabetes, si mal no estoy, resulta que son de los productos que trae de UNOPS y el paciente se lo toma, pero lo expulsa entera. Y esas son de las cosas que tengo que averiguar si es cierto que son de estos productos. ¿Qué clase de productos le estamos dando a la población? Eso merecería en todo caso denuncia, diputado. Imagínese, pero son de las cosas que se están averiguando. Ahorita lo que estamos viendo es una mala calidad en el producto. Estamos viendo que es una calidad que viene de la India, que al final la compran aquí. No se sabe quién está cumpliendo, pero el dinero, ¿qué pasó? Porque se supone que los acuerdos que se tenían era que en el año 2024 íbamos a trasladar 110 millones de dólares a un banco que es el donde se trabaja UNOPS, que es de las Naciones Unidas. Y entonces, ¿qué pasa con ese dinero? A ver, Luis Velázquez, se ha dicho mucho con el tema de UNOPS, porque no es la primera vez que se contrata UNOPS en los gobiernos. Es más, recuerden que en tiempo de Otto Pérez Molina ya habían habido contrataciones con UNOPS y que en algún momento también hubo señalamientos. Y el tema es, hay un dilema acá entre eficiencia y transparencia. Y lo que se ha dicho mucho es que, como está la ley de contrataciones del Estado de Guatemala, es muy difícil, si no casi imposible. Yo recuerdo cuando fui diputado traté de entender por qué era imposible comprar con la ley de contratación del Estado. Nunca me pudieron justificar ni la gente del ICS ni la gente de Salud Pública, porque más me parece un tema de falta de voluntad. Pero digamos, lo que se argumenta mucho es ese dilema entre digamos, la imposibilidad o supuesta imposibilidad de ser eficientes en las compras y en las ejecuciones del Estado a través de la ley de contrataciones. Y que el tema de una contratación o la justificación de una contratación con UNOPS, con este órgano de Naciones Unidas, es que pues ellos pueden hacer compras, digamos, a nivel internacional, juntando la demanda de varios países, digamos, varios países centroamericanos o latinoamericanos, y que eso les puede, digamos, redituar en mejores precios, y que por otro lado, supuestamente tienen procesos transparentes. Digo supuestamente porque al final del día esos procesos, cuando se utilizan estas figuras con organismos internacionales, prácticamente no se pueden fiscalizar aquí en Guatemala. Entonces, ¿cuál es tu interpretación? ¿Es un tema de las contrataciones con UNOPS, por ejemplo, son temas de eficiencia o son temas de falta de transparencia? A ver. Sí. Muchas gracias por la invitación, un saludo a su audiencia y a los distinguidos panelistas. Primero hay que recordar que los funcionarios públicos, cuando son electos o designados para un cargo, solo tienen una única forma de actuar, y eso es
el cumplimiento de la ley al 100%. No es una opción. No hay excepción. Es la ley la que se tiene que cumplir. Y si no les gusta, pues entonces que no se metan a un cargo público. Así de sencillo. Eso no es medio o malo, no. Así es. No hay cuestión. Ese es uno. 2, hay que anticiparse hay que ser proactivo y para eso hay una planificación anual, hay un presupuesto anual que es aprobado con anticipación, y si uno hace una gestión diligente, con voluntad, con transparencia, se tiene que anticipar a todos los eventos para cumplir con todos los tiempos y con todas las normas. Los funcionarios públicos fueron electos o designados para cumplir un cargo específico en ley. Es decir, que la ley dice qué es lo que tiene que hacer cada institución y cada puesto. Y supuestamente no para capaces, delegar. idóneos. Bueno, el artículo 113 de la Constitución dice claramente que tiene que ser capaz, idoneidad, es decir, ad hoc al puesto, y que tiene que demostrar su honradez. Y además no los eligen o no los designan para delegar la administración, es decir, que la responsabilidad no se debe y no se puede delegar en un cargo público. Entonces, en este caso concreto, hay que recordar que hay un mecanismo que se utilizó del año 2004 en adelante en Guatemala, que se denominó el contrato abierto para hacer accesibles los medicamentos. Y eso funcionó, abarató las medicinas, hubo abastecimiento y fue con transparencia. Que pudo haber errores, bueno, pues ahí está la Contraloría del Ministerio Público que fiscalicen. Pero al darle $1,000 millones aproximadamente, ¿verdad? Pagarle 30 y algo de millones de dólares, 250 millones a uno, pues, me parece que no corresponde, más los problemas que acaban de indicar acá, de incumplimientos, de falta de calidad y todo ese tipo de cosas. Entonces prácticamente eso se podría, yo no estoy afirmando nada porque eso está sujeto a la investigación, se podría convertir en una ilegalidad, en una estafa, y eso merece las denuncias penales y todas las sanciones que la ley prevé. Ahora regresemos al fondo. La administración pública tiene que buscar eficiencia, tiene que buscar cómo ejecutar con calidad el gasto los objetivos y las metas que están trazados y lo que espera la población. Sin embargo, la historia de Guatemala, ustedes recordarán la Organización Internacional para las Migraciones, que en su momento se utilizó aparentemente por transparencia, por agilizar y dar mantenimiento a las carreteras. En época de la UNE, recordemos. Y eso fue en la época de Bechet, y eso en la época de la Gana. Y en eso, desafortunadamente, hubo malversación de fondos. Inclusive un señor como holandés, europeo, terminó preso, acusado, y hubo sobrevaloraciones. Entonces, el famoso dicho de si no hay obra, no hay sobra. Así es, ese no es un buen ejemplo. Entonces, como guatemaltecos tenemos que ver qué es lo que ha sucedido. Ahora, en este caso, el gobierno tuvo la suficiente antelación para prepararse y hubieran hecho un mecanismo de contrato abierto. Hay gente muy experta en Guatemala que les hubiera podido ayudar, y en 3 meses hubieran podido ya montar los eventos. Entonces, hoy, con lo que han dicho aquí los señores panelistas, pues obviamente las instituciones de gobierno deben de funcionar. Yo menciono mucho las instituciones porque tenemos que ser un país de leyes, un país de Estado de Derecho, un país donde las instituciones estén fortalecidas y donde no los funcionarios actúen a lo que a ellos se les ocurren. Y para finalizar, me parece que el presidente de la República debe buscar los mejores asesores posibles, porque no es posible que estemos en crisis política tras crisis política, porque pareciera que cada semana hay una nueva crisis, y eso crea un mal clima en general de la certeza jurídica y para las inversiones. Muchísimas gracias, licenciado. Y doctor, en atención a lo que el mismo licenciado Velázquez dice, el tema sale, solo para poner un paréntesis dentro del tema de la denuncia que la Contraloría pone ante el Ministerio Público.
y el Ministerio Público tuvo que haber hecho su investigación. El Ministerio Público recurrió a los tribunales que permitieron que se hicieran hoy los pasos que hemos visto, y no solo el tema de la conferencia, lo que vimos hoy, los allanamientos, y aquí recordar a la población, no fue sencillamente al Ministerio Público, también fue una cantidad bien alta de farmacéuticas y de laboratorios que entiendo están suscritos, ahí salió la línea de los nombres de los personajes que estaban dentro de ello, pero cuando se suscribe este memorándum entre el Ministerio Público y UNOPS, era el doctor Oscar Cordón Cruz quien lo había firmado, y hubo una suscripción de la enmienda que le toca al hoy ministro, el doctor Barnoya. Y de todo esto que ha ocurrido ahí, basado en lo que nos decía el licenciado, la institucionalidad, estamos quedando en un proceso de reacción y no de acción. Y ya ocurrió mucho desde paso para donde estamos hoy. ¿Qué debiéramos de esperar los guatemaltecos de un incidente como el que vimos hoy, que para los guatemaltecos el nivel de la institucionalidad es grosero? Y tal vez recordar, inclusive España acaba de extraditar a un exdirectivo de Naciones Unidas acusado de desviar términos alrededor de 60 millones por términos similares a este en procesos. ¿Qué esperamos los guatemaltecos para regularizar esto desde el lado de la objetividad jurídica, como tú lo pones? Bueno, lo que hemos observado realmente es una lucha de poderes, ¿verdad? En donde hoy dice algo el Ministerio Público, el presidente lo rechaza. No obstante, aquí debe existir una autonomía relacionada especialmente a la investigación. Yo pues no tomaría las declaraciones que hace el presidente en relación a que simple y sencillamente no existen hechos delictivos o que estos en determinado momento se los inventa el Ministerio Público. No creo en eso. Simplemente creo que hay que dirigir bien la marcha, especialmente relacionada a la comunidad guatemalteca, en donde de una u otra forma, pues es obvio que bajo circunstancias de esa naturaleza, por ejemplo, firmando un convenio y a través de, obviamente, de documentos que no contienen las calidades necesarias como para poder dirimir un tema de esa naturaleza, es decir, probablemente evadir los parámetros constitucionales, ¿verdad? Como para... se hablaba aquí en relación al tema del contrato abierto, el tema en las contrataciones del Estado. Creo que si se quiere hacer algo importante por parte de este gobierno, de igual forma sus asesores deben de realizar los pasos necesarios y legales a efecto de que esto tenga una pertinencia importante independientemente de las circunstancias que estén habiendo. Es decir, inclusive yo te podría decir que pueden haber otros hechos delictivos que el Ministerio Público puede imputar, inclusive una posible violación a la Constitución, ¿verdad? Es decir, el haber evadido los controles necesarios constitucionales, por ejemplo, las atribuciones del Congreso, que es pues uno de los 3 poderes del Estado, a efecto de que pues el mismo verificara y aprobara un convenio de esta naturaleza con la UNOPS, y esto pues diera como consecuencia que la legalidad a través de este tipo de mecanismos. El diputado ya lo decía, y creo yo también que es importante decirlo en relación al tema del posible arbitraje a nivel internacional que se suscite en este tipo de contratos, porque independientemente de las circunstancias en las cuales se ha efectuado, también es interesante el tema del arbitraje, porque tarde o temprano nos compromete a todos. Hay circunstancias complejas en cada uno de esos contratos. Hay delegación de soberanía. Son situaciones a nivel también económico que afectan al país, y esto pues ese tipo de controles creo que no los podemos evadir. Y bajo esas circunstancias creo que el organismo ejecutivo junto con sus ministros no está haciendo lo correcto, ¿verdad? Es decir, un contrato suscrito a través del, o aprobado necesariamente a través del Congreso de la República. Y hablado de lo correcto, diputado Aldana, hay un aforismo que dice que no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Desde un inicio, este convenio con UNOPS tenía la gran sombra, por lo menos ética, de conflicto de interés, de que el hermano del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, su hermano Martín Arévalo, era el encargado de la oficina de UNOPS en Costa Rica. Ahora ya lo cambiaron, ¿verdad? Ya parece que ya está en otro lugar. Pero cuando se empezó a negociar este tema de este contrato y se firmó el convenio, su hermano estaba ahí.
Es decir, ¿no es eso un tema relevante, también importante? Porque como ustedes lo han analizado desde el punto de vista legal, hay muchas aristas, hay muchas sombras con el tema de la legalidad o no de ese contrato, de ese convenio. Pero por el otro lado, también está el tema del conflicto de interés, porque si no estamos hablando de 5 centavos, estamos hablando casi $1.000 millones del dinero de los tributarios guatemaltecos. $1.000 millones que al final del día, y usted como diputado, una de sus funciones es fiscalizar, no va a poder fiscalizar, porque cuando se está contratando a una oficina de orden diplomático como es las Naciones Unidas, pues básicamente ahí escapan a cualquier tipo de control. No va a llamar a uno como diputado al Congreso de la República, mire, quiero venir a oír al presidente ahí de Naciones Unidas o al encargado de UNOPS, se van a reír de usted, ¿verdad? Pero, ¿y qué pasa con la fiscalización? No, seguro. Usted menciona algo muy, muy interesante, que es el hecho de que el hermano del presidente es el que estaba haciendo todo, estaba al inicio de toda esta negociación. Decimos allá en Oriente, ¿verdad? Como que amarro el tamal, lo dejo cociendo, me voy a otro lado y regreso cuando ya está cocido, para solo comérmelo. Pareciera que eso es lo que están haciendo acá. Pero hay que ver otros aspectos y les pongo un ejemplo y a los televidentes también un espejo. En el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación está el Programa Mundial de Alimentos, curiosamente también de la ONU. Y también hay un tema de que hay un convenio. 7% de interés se va a pagar por eso. Pero dejemos el tema de la parte pecuniaria. Resulta que ese convenio está para que puedan traer los alimentos, los puedan comprar, los puedan almacenar, los puedan distribuir y ellos mismos tienen que sacar el listado de los beneficiarios. Ahora preguntémonos, ¿cuál es la función del MAGA? Ninguna, porque entonces toda esa función que se está delegando se la estamos dando a los organismos internacionales y estos son los que están ahora administrando los fondos de los guatemaltecos. ¿Cuál es el problema? Saquemos este que les acabo de decir. ¿Saben cuánto tiene de ejecución en inversión el MAGA? 22% al día de hoy. Y el Ministerio de Salud tiene el 21% de ejecución en temas de inversión. Es decir, recursos tenemos, pero tienen una incapacidad administrativa de tal magnitud que ellos no pueden comprar, no pueden seguir los procedimientos. Y queja tras queja han dicho, miren, es que la ley de contrataciones del Estado me crea un conflicto. No, señor, esta es la ley que ha regido para todos los gobiernos. Es usted el incapaz. Pero mientras tanto, estamos teniendo medicamentos mediocres, estamos teniendo medicamentos muy caros que no vienen a suplir la necesidad de la población. No digamos el tema de los alimentos, pero peor aún, ahora en el presupuesto quieren poner temas de fertilizante. Entonces, ¿para qué tenemos al MAGA? ¿Apoyaría este presupuesto? Jamás apoyaría una cosa de esa. Es más, esto que quedó en el presupuesto era un tema presupuestario, es decir, aparto el dinero, pero la forma de contratación tiene que hacerse conforme establece la Constitución. Y yo voté en contra de este presupuesto por esto y por múltiples razones más. Yo voy a apoyar un presupuesto donde no vayan este tipo de acciones, porque entonces ¿para qué tenemos el Ejecutivo? Y hoy, lamentablemente, yo le tengo que decir a la población, lo único que tenemos que agradecerle a este gobierno es que hoy estamos mejor que mañana, porque mañana va a haber un desastre mayor y no solo en estos temas de salud, sino en todos los demás. Hablemos de puentes y otras cosas. Sí, tendría que haber muchísimas, pero licenciado Velázquez, dado lo que hemos escuchado ahorita y con el análisis político que tú has sabido que hacer siempre, los temas entre el MP y el Ejecutivo han sido controversiales desde el inicio. Y hay funciones que se están delegando y son varios en la actualidad, los programas que están compartidos por muchos lados con UNOPS, PMA, y es como tú bien lo decías, los funcionarios fueron electos y designados para ejecutar esos programas y para obedecer un planteamiento de ejecución, de acción y de funcionalidad del Estado. ¿En dónde estamos quedando cada vez que nos ponemos en eso? Más allá de los puntos de credibilidad que pueda tener el Ejecutivo o el MP ahora, la funcionalidad operativa de esto, más allá de hacia donde se llegue en materia legal, ¿dónde nos deja desde el análisis político? Bueno, hay que hacer un análisis objetivo y reconocer en dónde realmente estamos para construir. El hecho de estar delegando estas funciones nos hace ver como incapaces,
nos hace ver o como somos incapaces. falta. No somos incapaces, los guatemaltecos somos muy capaces, somos muy trabajadores, somos emprendedores, pero los que están administrando la cosa pública están demostrando incapacidad. Hay que reconocer que hay algunos técnicos, viceministros y directores que saben lo que están haciendo, pero los que están tomando las decisiones políticas, lamentablemente, están haciendo todo lo contrario. Yo no creo, y estoy seguro, que no es bueno para Guatemala, ni para ningún país, que un organismo internacional venga a manejar temas de la administración pública. Acuérdense ustedes lo que ha sucedido con los señores de Haití. Haití paró siendo prácticamente manejado por agencias de Naciones Unidas. Por muchos años. Y por muchos años. Y prácticamente está quebrado. Peor. Haití está peor. Y ustedes se recuerdan lo que hemos hablado en las últimas décadas de la intervención de organismos internacionales en África. Y parece que África terrible. Ya empezó a entender la lección y han estado saliendo de esos organismos internacionales y ellos están haciendo ser responsables. Pero pongamos un ejemplo muy sencillo para la mayoría de la audiencia. Cuando los hijos cumplen ya 18 años, son mayores de edad, pues hay que responsabilizarlos. Pero papá no puede y mamá no podemos hacer las cosas por ellos. Ellos tienen que valerse por sí mismos, o no podemos esperar que los vecinos nos puedan venir a resolver los problemas de nuestro hogar. Eso es ilusorio, es una fantasía. Y entonces ahí realmente la institucionalidad, yo insisto mucho en la institucionalidad, porque en el Estado hay 3 tipos de funcionarios entre los electos y los de carrera. Hay gente muy buena, mis respetos, saben su trabajo. Hay otros que son primos, sobrinos, compadres, etcétera, que llegaron de ocasión a ver qué les cae. Y hay otros que definitivamente pícaros y que van a hacer este tipo de cosas donde hay malversación. Entonces, si nosotros le apostamos realmente a un fortalecimiento institucional, y este gobierno, recordemos que ya lleva 19 meses, tiene todavía la oportunidad de rescatar, reencauzar su plan de gobierno, su gestión pública. De lo contrario, como decía aquí el señor diputado o el doctor, hoy estamos mejor que mañana, cuando debería ser a la inversa. Mañana quisiéramos estar mejor que hoy. Entonces, para concluir, no es correcto evadir la responsabilidad delegándola en alguien más, sino que para eso ellos fueron designados o fueron electos, y no es correcto encontrarle vueltas oscuras a la ley, sino que la ley se tiene que cumplir a 100%. La ley no es una opción. Si a alguien no le parece la ley, pues que promueva por todas las instancias y que haga los cambios correspondientes. Y también con estas posiciones que vemos entre el Ministerio Público y el organismo ejecutivo, pues también es bueno que ya el organismo ejecutivo reconozca la independencia del Ministerio Público, que siga las investigaciones que en ley correspondan, y que si tienen pruebas de descargo, pues las presenten técnicamente, es decir, que algo jurídico, algo de la administración pública, que no se convierta en algo político, porque entonces eso toma otro rumbo. A ver, doctor Sánchez, y hablando de que la justicia no se politice, se habla mucho, digamos, de que estos casos que se han presentado con el gobierno tienen, digamos, muchas aristas de orden político, y una crítica, yo creo que importante que se le hace a la administración del actual fiscal, es que, por ejemplo, prácticamente no hemos visto casos serios que se hayan presentado contra la administración anterior, pese que también hay, digamos, indicios muy claros de muchísima corrupción en la administración de la presidencia de Alejandro Yamatei y algunos de sus allegados. Entonces,
con, digamos, el nivel, la seriedad, lo delicado que se hace de la denuncia del día de hoy, donde se involucra al presidente de la República, a su hermano, que por cierto creo que no se presentaron ante juicios contra el presidente, ¿verdad? Que llama la atención también. Ministros, ex viceministros, secretarios de gobierno. O sea, es un caso de altísimo impacto, de altísimo impacto. Y yo recuerdo allá por el año 2009, esto es muy similar a lo que se presentó en el caso Rosenberg, que por cierto, este personaje, Gustavo Alejos, vuelve a salir en este caso. Me parece que le gustan estos casos de alto impacto, de corrupción, en fin. Pero, digamos, básicamente es similar o lo que pasó con Otto Pérez Molina en el año 2015. Pero las reacciones de muchas personas no son las mismas. ¿Cómo entender eso y por qué, siendo la seriedad del caso, que aparentemente lo es, no se dan, digamos, las mismas consecuencias o viene a subrayarlo y la importancia de lo que decía Luis Velázquez, de decir, señores, aquí tenemos que dejar lo político por un lado y hacer un análisis estrictamente jurídico? Bueno, yo pienso que hay temas fundamentales por los cuales pues, la población aún, digamos, deriva, por así decirlo, un pequeño apoyo, a veces en el caso del presidente y a veces también en el tema de la fiscal, porque son temas políticos que se han dirimido desde ese punto de vista. No obstante, hay circunstancias como estas en donde ya hay necesariamente indicios racionales. Obviamente lo que se persigue, y vamos a esto en concreto, es que el gobierno, pienso, que lo que está evadiendo es necesariamente el control de la Contraloría General de Cuentas. Desde el punto de vista de que no quieren que se les audite, no quieren que se les verifique cuál es el sistema que se está utilizando, si efectivamente, por ejemplo, la contratación que se realice con un convenio a nivel internacional pues no tenga ninguna calidad de que la misma Contraloría General de Cuentas intervenga. Y solo, ojo, a ver, listemos un poquito con el tema de la delegación de la función pública, el tema de salud pública y las compras del ICS con UNOPS, que es Naciones Unidas, el tema de aeropuertos y puertos con el gobierno de los Estados Unidos, Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, el tema, o sea, temas de gran envergadura. Aparentemente, pues simplemente me declaro completamente incompetente y que vengan de otros países, Naciones Unidas, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México, con el tema o de otros temas ahí importantes. Es decir, es clarísimo eso. Sí, mira, hay algo bien interesante. El día de hoy se hicieron señalamientos serios en contra del presidente y otras personas, lo cual pues debe esclarecerse ese tipo de señalamientos. Yo creo que no solo tiene que quedar únicamente en poder del fiscal, de la FESI, hacer ese tipo de señalamientos posiblemente de corrupción de gran envergadura. El fiscal tiene que presentar los requerimientos necesarios para poder ventilar la posibilidad de un antejuicio en contra del presidente y no solo únicamente que quede así. Además también lo que tú decías, es importante también manifestar que pues, la fiscal tiene que actuar de manera objetiva e imparcial con todos los eventos que tiene, es decir, no únicamente por el hecho de que está en marcha este gobierno y como consecuencia de una u otra manera vamos a demostrar la forma en la cual se está actuando, que obviamente podría ser ilegal, lo cual tendrán que verificarlo los tribunales de justicia, pero también lo es que debe demostrar cómo fue el anterior gobierno, es decir, tiene que existir una investigación seria también, no solo en contra de eso, sino contra el anterior gobierno, para poder demostrar de manera objetiva e imparcial que el trabajo se está haciendo de manera eficiente, ¿verdad? Y ante la población también, que eso es lo que ha requerido. Entonces, en consecuencia, considero que es un tema de gran envergadura, importante para la población guatemalteca, y que la FESI únicamente no se quede a través de argumentos que no van a atender a ninguna investigación posterior, sino que presente las denuncias, los requerimientos ante el juez competente. Hay allanamientos que se practicaron el día de hoy, hay 4 o 5 personas señaladas y hacen falta, probablemente con lo que dijo el fiscal, otras personas también que van a ser vinculadas, pero eso es lo que quiere la población, no únicamente que se manifieste que probablemente se corrompió, pero ¿dónde
dónde están los elementos de prueba para poder llevar a estas personas a donde necesariamente corresponda. Ahí lo que estamos viendo, diputado, y muchas gracias, doctor, pero en transparencia institucional, ¿quiénes podrían estar directamente implicados en irregularidades? Funcionarios, empresas, contratistas, intermediarios. ¿Y qué significa para el país la solicitud de retiro de antejuicio al ministro de Salud y la orden de captura de altos mandos dentro de esa área? ¿Y qué responsabilidades políticas recaen sobre el Ejecutivo, inclusive el Congreso y algunos otros organismos de control? Y una pregunta que me llama la atención: los intermediarios del negocio, porque ahí ya se suenan nombres, gozan de antejuicio. ¿Los intermediarios? ¿A quién se refiere? Cuando está poniendo ahí que hay empresarios, aquí ya lo dijimos, el caso de don Gustavo, sí, y algunos otros que pertenecen a entidades de farmacéuticas, inclusive que están en Proam y en algunas otras de las farmacias que para el Estado sirven. Quiero acotar lo que dice Héctor, subrayo, llama muchísimo la atención que la idea, y ya lo había mencionado usted, diputado, que la idea de digamos, acceder a estos organismos internacionales es que se pudiera ir directamente a proveedores grandes para buscar mejores precios y mejor calidad, pero terminan comprándole a los mismos distribuidores de Guatemala. Es más, por ahí está la noticia en uno de los diarios de que resulta que estas famosas farmacias que supuestamente eran del Estado, no son del Estado, son de este señor personaje Gustavo Alejos. Y ahí está la noticia en uno de los diarios hoy en la tarde. Entonces, eso llama, y un personaje tremendamente oscuro de la historia de Guatemala. Es decir, ya solo asociarse con este tipo de personajes, que por cierto no lo ha negado, el gobierno no lo ha negado, ni lo ha negado él tampoco. Entonces, en este tipo de situaciones creo que sí deberían ser muy claros en eso. No, muy atinado. Y es que primero partamos de que este gobierno es el gobierno de las quejas. O sea, siempre se quejan por todo. Pero ellos son los únicos responsables de todo esto que está sucediendo. Que si bien es cierto, se planteó un antejuicio contra el ministro de Salud, que acaba de salir de una interpelación por los las nefastas gestiones que está haciendo a lo interno. Hoy nos damos cuenta que lo que busca estas personas es personalizar la función pública. No, las instituciones están para cumplir una función. Hoy el Ministerio Público lo que hizo fue hacer en el uso de las funciones que constitucionalmente le asisten, pues ya presentó los recursos, presentó los allanamientos, hizo las gestiones, secuestro y evidencia. Ellos tendrán un caso ahí armado, pero de que existen ciertas inconsistencias, ciertas irregularidades, y tiene que haber personas responsables. Perdóneme, pero yo cuando lo veo desde un punto de vista jurídico, yo puedo decir, esto pareciera un fideicomiso. Agarramos el dinero de los guatemaltecos y se los damos a organismos internacionales y como nosotros, ni los organismos de control, Contraloría General de Cuentas, Congreso de la República, no tenemos forma de poder fiscalizar. Gracias. No podemos fiscalizar eso, entonces no sabemos qué están haciendo. ¿Impunidad? Hay una total impunidad, pero recordemos que la mayoría de este gobierno, ¿de dónde vienen? De ONGs internacionales. Y como le cerraron su chorrito al inicio del nuevo periodo en Estados Unidos, de la cancelación de la AIDE. Ahí está. Entonces, como ahora dicen, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, acuden a organismos internacionales. Y ahora más, vemos a un ministro de Finanzas que nos sigue endeudando fuera del país cuando no tenemos necesidad de recursos porque tenemos las arcas llenas. 40,000 millones de quetzales metidos en Banco Guatemala. Entonces, ¿cuál es la gana de tener tanto dinero acumulado? Para los que entendemos de administración pública, hay una cuestión que se llama COPEP. Y el COPEP es para decir, bueno, no tenemos, o la idea original era, no tenemos suficiente dinero, pero tenemos mucha necesidad. Miremos cómo distribuimos. Hoy no necesitamos de COPEP porque tenemos suficientes recursos. Pero entonces, ¿qué pasa con este tipo de instituciones? Y termino con esto. Usted mencionaba el tema de UNOPS, que está en el tema de las medicinas. Y nosotros tenemos un rumor muy fuerte en el Congreso que UNOPS se va a hacer cargo del aeropuerto de Guatemala, Aeropuerto La Aurora. Supuestamente. ¿Y qué experiencia tiene UNOPS en aeropuertos? Tiene dos, Afganistán y Haití. Juzgue usted. A eso iba, diputado, y perdón, Luis Pedro, pero como país estamos mal, nuestra institucionalidad está tan dañada como la infraestructura. Y esto mismo tratan de hacer, o esa es la información que tenemos, volver a contratar estos servicios para términos en MISIBI.
Y lo van a es seguro, y lo van a seguir haciendo, porque este gobierno no tiene la capacidad de inversión. Ya les leí 2 datos de inversión, estamos a mediados de octubre, casi finalizando octubre, y llevan una ejecución del 22% en inversión. O sea, recursos hay, pero no tienen la capacidad administrativa, no tienen la transparencia para poderlo hacer. A ver, Luis, a mí me llama la atención que en una acusación tan grave como la que hace el Ministerio Público hoy, presenta algunos indicios importantes. Obviamente es una investigación de altísimo impacto con una reserva del caso, pero sí presentan alguna información, digamos, a nivel público. Y la respuesta del presidente fue ataques ad hominem a la fiscal. Igualmente en esa línea siguieron los diputados de la bancada oficial. Básicamente ataques epítetos y descalificativos al tema de la fiscal. ¿No hubiera sido una linda oportunidad? Pues, y tú fuiste candidato presidencial. ¿No hubiera sido una buena oportunidad para decir, miren señores, se me está acusando de esto y esto, les voy a contar esto, les voy a explicar esto, les voy a explicar? O sea, si me están acusando de sobrevaloraciones, yo les digo, ¿qué sobrevaloraciones? Explicación. Si afuera vale 50 y yo lo conseguía 30. ¿Qué no sé qué? Pues, ¿no era una oportunidad para desmentir de forma técnica y objetiva si las acusaciones son falsas? Sí, me parece que el presidente Bernardo perdió una oportunidad de oro, y esto agudiza la crisis política en la que está el gobierno actual, porque lejos de presentar muy sencillo, si él y su equipo detectaban que el Ministerio Público les estaba haciendo 5 acusaciones, pues hubieran presentado 5 resultados o 5 pruebas en ley para decir, miren, juzguen ustedes quién está mintiendo. Pero aquí presento argumento 1 según el artículo tal, presento prueba 2, aquí están los resultados, pero no hubo de eso. Y qué bueno que rescatas ese punto, Luis Pedro, porque yo lo decía en una de mis intervenciones acá. Cuando hay imputaciones o acusaciones o hay investigaciones, lo correcto es decir, he recibido tales investigaciones o tales acusaciones y aquí están mis argumentos de descargo. Juzgue la población o los voy a presentar ante las instituciones correspondientes. Entonces, yo sí creo que ya en el cargo que ostenta el señor presidente de la República, que es el máximo dignatario de la nación, y muchos de su equipo, ya es tiempo que asuman sus responsabilidades y que no se victimicen y que no estén como Chávez o como Maduro o como Castro, que se pasó 60 años hablando y quejándose de todo tipo. Es que todos tienen la culpa, pero ellos son perfectos. Y las calles cayéndose, y los hospitales cayéndose. No puede ser. Entonces, se tienen que responsabilizar de la salud, de la educación, de las carreteras, de la gobernabilidad, de la seguridad, porque ese es el mandato constitucional. Ya no se vale decir, ya maté y robo más. No. Ya ellos, por supuesto que juzguen a los gobiernos anteriores y que los investiguen y procedan conforme a la ley, porque aquí no vamos a defender a nadie. Pero ellos ya no les luce que estén culpando a los anteriores. Ellos ya son lo suficientemente responsables como para hacerse cargo literalmente de los cargos que están ocupando. Y aquí quisiera aprovechar, tengo una noticia que seguramente ustedes lo vieron, de organismos internacionales, ¿verdad? Donde dicen que extraditan a exalto cargo de la ONU por robo millonario de proyectos humanitarios. Sí, esa es la cantidad, que son como 60 millones de euros. Bueno, ¿cuánto? 60 millones de euros. Va, imagínense cuánto es eso, ¿verdad? Eso es 500 millones de quetzales. 500 millones de quetzales. Entonces, esto es un funcionario. Y el problema con esto es que, como dijo el señor diputado, no se les puede fiscalizar. Prácticamente esto es impunidad. Un cheque en blanco que se les da y es una total impunidad. Y eso ya es suficiente. Vimos que sí no funcionó en Guatemala. Por estar encima de la ley. Nosotros pagamos porque están encima de la ley. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es que todo sea conforme la ley en Guatemala, que todos seamos sujetos de fiscalización, ya sea como ciudadanos o como funcionarios, pero nadie, esto es muy importante que lo escuchemos todos,
inclusive hasta el presidente de la República. Nadie está por encima de la ley. Todos estamos sujetos a la ley y no importa si es un ciudadano, como somos la mayoría de los que estamos acá, o es un diputado o un ministro o el propio presidente de la República. Así que ya no se vale estarse quejando por todo, sino, como decía Luis Pedro, si me están acusando de 5 temas, pues muy bien, objetivamente no voy a entrar a discutir, pero aquí están mis 5 resultados o mis 5 pruebas de descargo. Así de sencillo. Así de sencillo. No hay que complicarse. Y ahí, doctor, normalmente esta forma de contratar debilita la institucionalidad. Eso es cajonero aquí, en cualquier otra parte del mundo. Viendo los temas con objetividad, esto es una crisis, igual que la que se está desatando al Ejecutivo constantemente. Para ellos representan oportunidades. Pero la institucionalidad del país deberá darnos confianza, credibilidad y certeza, que es la que estamos perdiendo. Y ahí hay objetivos, hay financiamiento, hay duración, hay beneficios, los impactos esperados. Si eso tuviera algún sentido, debiéramos de estar contentos porque algo se dio. Y hoy lo que tenemos son los desafíos y las críticas. Lo ocurrido hoy, y en materia de la legalidad, que es donde es tu especialidad, realmente una conferencia de prensa hoy, que fueron ambas, ¿verdad? Primero la del Ministerio Público, en la que lo que se evidencia es toda una narrativa de cómo se ha venido debilitando no solo la institucionalidad, sino la contratación a través de estos convenios para que tengamos una mejor solución al tema. Y luego la respuesta que el presidente da, que la da en el evento que se estaba llevando en la Antigua, donde lo que se estaba tratando era el tema de los sistemas penitenciarios. Yo creo que también eso lo tenía bastante nervioso. Irónico. Pero ante una y otra acción, ¿qué es lo que esperamos los guatemaltecos en materia de certeza jurídica después de lo que ha ocurrido hoy? Bueno, lo que esperamos los guatemaltecos, considero, es que efectivamente estos elementos, indicios racionales que el Ministerio Público está presentando sirvan y sean eficientes para poder ligar a las personas, someterlas a un proceso penal y esperar pues necesariamente rompimiento o el quebrantamiento de la presunción de inocencia y obviamente los castigos relacionados a una posible condena. Es decir, que si se está utilizando el proceso penal a efecto de vincular a sujetos procesales, pues lo que espera la comunidad guatemalteca es que esto dé como resultado necesariamente, primero, el rescate de la posibilidad de los millones de quetzales, de dólares que se están ventilando en este tipo de contratos, no se pierdan. Segundo, que también los procesados de una u otra forma sean ligados a proceso y sean sometidos y sean condenados, porque eso pues va a darle, por así decirlo, la fortaleza al Ministerio Público para decir más adelante que se está cumpliendo con la objetividad, la legalidad y con los indicios que probablemente después vayan a ser pruebas. A ver, diputado Aldana, ya nos quedan pocos minutos del programa el día de hoy. Vamos seguramente a seguir hablando de esto en el futuro, pero muy concretamente, ya en febrero del 2025, la diputada Evelyn Morataya hacía un trabajo de fiscalización y decía, miren, de comisiones de este convenio de UNOPS, que por cierto los mantienen en secreto y en fin, resulta que es un platal, 20%, algunas veces más, del total del contrato. Es una cantidad enorme de dinero en tema de comisiones. Con la base jurídica que usted mencionó en el programa y con estos temas, ¿no debería haber suficiente justificación para presentar acciones de inconstitucionalidad a la Corte precisamente porque se han violentado, en su caso, funciones específicas del Congreso? Pudiera plantearse esos aspectos porque imagínese lo que se mencionaba en febrero era que habían 30 millones de dólares en pagos de asesorías a este organismo. Claro que hay que analizar, ver si estas funciones del ministro se las arropó y era una cuestión del Congreso. Eso es parte del análisis que tenemos que evaluar nosotros. Sin embargo, a lo interno del Congreso a nosotros nos interesa más el lado humano. O sea, ¿qué es lo que está haciendo el Ministerio de Salud con este medicamento tan malo, tan caro y que muchas veces no hay suficiente abastecimiento a nivel nacional? Porque nos lo vendieron como que era
lo mejor que le puede pasar al país, y eso no es cierto. Entonces lo que aquí tenemos que ver es qué clase de calidad de productos se lo estamos dando a la población. Yo les mencionaba el tema del paracetamol, que el propio Ministerio de Salud dijo que tiene inconsistencia o que estaba contaminado, en pocas palabras, y aún así 10 hospitales lo siguieron distribuyendo. Y caro, exactamente. 8 veces el precio del mercado. Ese es el dilema, porque entonces son los recursos de los guatemaltecos. No se vale jugar con la salud de los guatemaltecos ni con el hambre de los guatemaltecos. Ya nos queda minuto y medio del programa. Luis Velázquez, por favor, para el cierre. Bueno, yo quisiera llamar a la reflexión a todas las partes en este caso. El Ministerio Público tiene la obligación en ley, como un organismo independiente, de hacer todas las investigaciones que considere necesarias. La Contraloría General de Cuentas tiene la obligación de hacer todas las investigaciones que correspondan. El Congreso de la República, a través de los diputados, tiene la obligación de fiscalizar también. Y el organismo ejecutivo tiene la obligación de hacer la rendición de cuentas a la población de los actos que pudiera estar siendo inculpado. En ese sentido, que despoliticen esos temas y que asuman de una vez por todas su responsabilidad y que no estén buscando que todos los demás tienen la culpa y ellos están perfectos, y que ya dejemos de delegar esas funciones en terceros, porque para eso fue que ellos querían llegar al organismo ejecutivo. Yo sé que quedaron muchísimas cosas que hablar de este tema, va a dar para muchísimo más, y yo quiero agradecerles en nombre del programa a las 8:45 a nuestros 3 invitados que nos acompañaron en el set de Canal Antigua esta noche, al doctor Luis Velázquez, al doctor Freddy Sánchez y al licenciado Héctor Aldana, diputado del Congreso de la República, también por haber estado con nosotros. Héctor, un tema candente, una papa caliente realmente. Lamentable, Luis Pedro, la corrupción en Guatemala no se acaba y solamente cambiamos. ¿Y sabes qué? Con todo este tema. En este hay uno muy especial. La acción y la ejecución al día de hoy no se ve. Y sabes qué, había una persona que ahora tengo muchísimo aprecio y respeto, y él me decía, sabes qué, la confianza es buena, pero la auditoría es mejor. A mí no me gusta que sean gastos de nuestros impuestos que no sean auditables. Definitivamente es algo que genera muchísima suspicacia, muchísima duda, y nos debería preocupar a todos los guatemaltecos. Se nos ha acabado el tiempo, así que no nos resta más que agradecerles a todos ustedes por su sintonía esta noche y desearles que tengan una excelente semana. Buen descanso.